Buenas tardes a todos, bienvenidos al 12º Seminario de Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta tarde tenemos el honor de presentar el panel 8, titulado Gestión en Educación Superior. Vamos a tener la presentación de la investigación, la situación de los docentes universitarias como decanas en universidades privadas peruanas de Lima Metropolitana. Esta investigación será presentada por la magíster Nathalie Yaxa Becerra, magíster en Educación con mención en Gestión de la Educación por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente se desempeña como docente universitaria. Adelante, magíster Yaxa, cuenta con 12 minutos para su presentación. Invitamos a todos los presentes a escribir sus preguntas en el chat, las que serán atendidas al final. Adelante. Muy amable, gracias. ¿Puedo compartir pantalla ya? Adelante. Sí. Adelante. Sí, claro que sí, pero deseo saber si, disculpe, puedo compartir pantalla porque no me permite la opción todavía. Si tiene el coanfitrión, ya puede compartir. Pero no me sale la opción. Sí, ya está. Gracias. Ahora sí. Muy amable. ¿Pueden visualizar la diapositiva? Creo que sí. Sí. Gracias, muy amable. Gracias con todos. En primer lugar, gracias al Seminario de Investigación por esta oportunidad para poder compartir mi investigación. Les saludo Nathalie Yaxa Becerra. La investigación que compartiré a continuación tiene como nombre la situación de los docentes universitarios como autoridades académicas en universidades privadas de Lima Metropolitana. Esta presentación la he dividido en 5 momentos. Primero identificaremos el contexto en el que se enmarca la investigación, lo cual nos derivó a plantearnos el problema y el objetivo de la investigación. Describiré brevemente la metodología de la investigación y compartiré los principales hallazgos y las conclusiones. Comenzaremos describiendo el contexto en el que se desarrolla la investigación. En los últimos 20 años, la educación superior, las universidades han crecido de manera exponencial en el Perú. El Perú cuenta con un total de 130 universidades. Quiere decir que se dieron oportunidades para promover nuevos espacios de cargos de gestión, los cuales en su mayoría fueron asignados al género masculino, ya que se considera que ellas son las personas idóneas para asumir cargos de gestión. En tal sentido, el investigador Straminsky nos define a la universidad peruana como una universidad donde hay bastiones de poder masculino. Sin embargo, hay un número significativo y reducido que está haciendo su posicionamiento en estos cargos de poder. Y es momento de visibilizar sus acciones. Según el informe de SUNEDO del año 2016, nos dice que la representación femenina en cargos de poder en gobiernos universitarios es un total de 9 rectoras y 18 vicerrectoras de universidades públicas, en total de 51 universidades. Y que solo el 11% de las universidades privadas del Perú tiene una mujer como rectora, lo cual nos indica que no existe una paridad en los gobiernos universitarios, aún sabiendo que la tasa de educación femenina y la matrícula aumenta año a año. Entonces, este contexto nos permitió plantearnos el problema de la investigación. ¿Cómo percibe este número significativo y reducido de docentes universitarias como autoridades académicas su liderazgo en universidades privadas del Lima Metropolitana? Y nuestro objetivo general era analizar tal percepción. Nuestra metodología de investigación fue de tipo cualitativa y de un nivel exploratorio, pues no existe precedente alguno para esta investigación. Mucha de nuestra literatura utilizada para la investigación es de Inglaterra, de Estados Unidos o de Canadá. El método que se consideró para la presente investigación es el método fenomenológico, pues buscábamos comprender este fenómeno desde la propia voz de las informantes. En tal sentido, el instrumento de la investigación fue una entrevista semiestructurada con un guión de entrevistas. Las entrevistas fueron previamente pactadas, muchas veces reagendadas, dado que estas participantes e informantes tenían una agenda muy cargada, y las entrevistas tuvieron una duración de 1 hora y 30 a 2 horas. En el transcurso de esas entrevistas surgieron nuevas preguntas con el fin de comprender mejor la experiencia vivida. Las participantes de esta investigación fueron 4, 2 decanas y 2 exdecanas, todas con grado académico de doctoras.
Y el tiempo en el cargo se solicitó a candidatas o informantes mayores de 2 años. Buscábamos que estas personas tengan conciencia del cargo y hayan tenido momentos para la reflexión de esto. La área profesional de las informantes varió de ciencias, biología, sociología, economía, psicología y educación. Otra característica resaltante en estos 4 que son informantes mayores a 55 años. Todas ellas eran mayores a 55. En cuanto a lo que se pudo obtener como resultado de esta investigación y después de la transcripción de las entrevistas y leer entre líneas, teníamos categorías preliminares para esta investigación. 2 categorías preliminares. La primera categoría fue la concepción del liderazgo a partir de la experiencia vivida en la gestión en su universidad. Y la segunda categoría preliminar fue la barrera enfrentada por las académicas al asumir la gestión en su universidad. Dado el método, que fue el método fenomenológico, surgieron categorías emergentes. Las categorías emergentes son las que podemos ver. De la primera categoría preliminar surgieron 3 categorías emergentes y de la segunda categoría preliminar surgieron 2, las barreras laborales y las barreras personales. Compartiré brevemente el análisis de la primera categoría, que es cómo ellas conceptualizan su liderazgo. Pero para entender cómo ellas conceptualizan su liderazgo es importante identificar qué las llevó a asumir el cargo. Y para ellas es el alto compromiso, el compromiso de aportar y servir no solamente al crecimiento de su facultad, sino también a la proyección y aportar a la calidad educativa de la facultad. Por ello consideran necesario tener objetivos claros y una visión amplia para lograr la meta. Para ellas el liderazgo es una acción flexible, humana, cálida y horizontal, lo cual implica coordinar, comunicar, promover y apoyar la participación activa de todos los miembros de su equipo. Las estrategias para el ejercicio de su liderazgo son 4 y están debidamente engranadas, como lo podemos ver en el gráfico a continuación. El trabajo en equipo, la comunicación, la atención a necesidades y el fomento de desarrollo profesional. La acción de una me deriva a la otra. El trabajo en equipo, para ellas es un trabajo con y para la gente. Este trabajo en equipo les permite identificar las habilidades de sus colaboradores para potenciar y luego delegar, lo cual implica desarrollar una comunicación de escucha activa y una comunicación fluida a través del cual se recojan opiniones, necesidades, las cuales deben ser atendidas de manera directa e inmediata a través del diálogo. Ellos mencionan también este término que es una gestión de puertas abiertas, en donde no solamente los administrativos, los alumnos y los docentes son bienvenidos a conversar o dialogar a fin de encontrar solución y mejora a la facultad. El fomento del desarrollo profesional fue algo muy marcado en el análisis, en el discurso y a través de las entrevistas con estas 4 informantes. Ellas mencionan mucho el término de mentoría e incluso en algún momento el término mentorazgo, ¿no? Buscan desarrollar el crecimiento de sus equipos, no solamente desde el área profesional, sino también personal. Buscan generar en sus equipos un legado para que luego estas personas asuman el grado de mentores y se haga una cadena. Son conscientes que para llegar a este cargo o este puesto de poder, o incluso en el ejercicio del cargo, que afrontan barreras. Una de las grandes barreras son las barreras laborales. La primera fue la resistencia al posicionamiento femenino, sobre todo porque se niega el espacio al crecimiento a las carreras profesionales, ¿no? A las académicas. Hay un machismo arraigado, un patriarcado en los gobiernos universitarios, estereotipos de género y una concentración. Encontrar una cultura universitaria con argollería, de un pseudo laboral, con intereses políticos y un favoritismo y un individualismo. La conducción y la formación de un estamento universitario era un aprender en el camino. Muchas de ellas empezaron su carrera en gestión universitaria con jefaturas, coordinaciones, direcciones y finalmente la decanatura. La crítica de sus pares es constante, ¿no? Y la generación de recursos es uno de sus grandes desafíos. La burocracia universitaria también es una barrera laboral. Muchas de ellas indican que deben estar haciendo llamadas constantemente, cruzar la universidad completa para que se dé visto bueno a sus proyectos o a sus conferencias o sus investigaciones. Son conscientes que este cargo es un cargo 24/7.
lo cual implica dejar de lado muchas de sus pasiones, y una de ellas es la investigación. Asimismo, dentro de sus barreras personales se identifica un miedo al fracaso. Como mencioné anteriormente, ellas hoy en día asumen este cargo de mentoría porque en algún momento ellos tuvieron un mentor, y tienen este miedo, esta ansiedad a defraudar a estas personas que confiaron tanto en su crecimiento. En tal sentido, podemos concluir que el liderazgo para estas 4 informantes es percibido como una acción transformadora, como mencioné anteriormente, no solo para el estudiante o el docente, para el administrativo, sino todo lo involucrado en la facultad. Y finalmente me gustaría terminar esta presentación con la última conclusión, que creo que podría ser el inicio para una futura investigación. Y quiere decir, su esmero por dar lo mejor de sí en el puesto como decana tiene como fundamento su compromiso con el género, pues anhelan aspirar a futuras candidatas a tomar la posta y seguir promoviendo la igualdad de género. Las informantes son conscientes que la llegada de la mujer a los organismos universitarios responde a las necesidades de gestión de la organización de la sociedad, es decir, un liderazgo con y para la gente. Muchas gracias. No sé si tuviera alguna consulta, alguna pregunta. Sí, un segundo, por favor. Sí, claro, gracias. Bien, listo, activado mi micrófono. Muchas gracias, Magister Yaxa, por esta intervención y por el tiempo establecido. Pasaremos a las preguntas al final y ahora contamos con la presentación de la segunda investigación, la satisfacción laboral en docentes universitarios, un estudio de caso de docentes de ingeniería con dedicación de tiempo completo de una universidad privada de Lima. Esta investigación está a cargo de la magíster Tatiana Micalay Paredes, magíster en educación con mención en gestión de la educación por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es miembro del Grupo de Investigación en Gestión Educativa y Desarrollo Profesional Docente. Adelante, magíster Micalay, cuenta con usted con 12 minutos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Ya se puede visualizar, ¿verdad? Pantalla completa, por favor. Gracias. Sí, de repente ponerlo en presentación. Sí, ya está en presentación. Sí, ya lo ¿Sí vimos. se puede visualizar? De repente Gracias. ponerlo en presentación. Sí, profesora, ya está en modo presentación. Bien, bueno, entonces, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Y bueno, a continuación voy a presentar mi tesis, la cual se titula La satisfacción laboral en docentes universitarios, un estudio de caso de docentes de ingeniería con dedicación de tiempo completo de una universidad privada de Lima. La pregunta de investigación que guió esta tesis fue ¿cuáles son las percepciones de los docentes de ingeniería con dedicación de tiempo completo de una universidad privada de Lima sobre su satisfacción laboral? A partir de la cual se plantearon los siguientes objetivos. Como objetivo general, se tuvo analizar las percepciones de los docentes de ingeniería con dedicación de tiempo completo de una universidad privada de Lima sobre su satisfacción laboral, y de este objetivo se desprendieron 2 objetivos específicos. El primero fue analizar los factores que asocian a su satisfacción laboral los docentes, y el segundo objetivo específico fue determinar las sugerencias para mejorar su satisfacción laboral que plantean los docentes. El marco de referencia se basó principalmente en el constructo de satisfacción laboral, sobre el cual se desarrolló 3 principales áreas: su definición, las principales teorías que la sustentan o lo explican, y los factores. En cuanto a su definición, se halló que varios autores coinciden en definir el constructo de satisfacción laboral desde una perspectiva actitudinal. En ese sentido, la satisfacción laboral tendría un componente cognitivo, un componente afectivo y un componente conductual. Por el lado de las teorías, las principales teorías citadas para explicar la naturaleza de este constructo son las teorías de los 2 factores, de las ocurrencias situacionales y de la realización de necesidad. Y por el lado de los factores, se ha hallado que a partir de los diversos estudios e investigaciones que se han realizado desde
inicio en que comenzó el interés sobre este tema, los factores hallados se han agrupado en tres grandes áreas: los factores relacionados a la persona, los relacionados al puesto y los relacionados a la institución. Y ya contextualizando el constructo de satisfacción laboral en docencia universitaria, se consideró importante tener en cuenta dos principales elementos: las características del docente y las características de la universidad. Respecto al primero, diversos autores coinciden en que el docente universitario es el principal actor estratégico en una universidad. Y respecto a las características de la universidad, también se rescata o se destaca frente a otras organizaciones. Lo que la diferencia es su estructura organizativa, sus diversos objetivos y funciones, las relaciones que en ella se generan y el recurso principal que lo definen como el conocimiento. En cuanto a la metodología, el lugar y periodo de investigación fue en Lima, en el periodo de agosto a diciembre del año 2020. Los participantes fueron 9 docentes, 6 hombres y 3 mujeres, de la carrera de ingeniería de una universidad privada de Lima. En cuanto al enfoque, nivel y tipo, esta investigación fue cualitativa, descriptiva y empírica, y el método utilizado fue el estudio de caso, ya que la intención era analizar a un grupo específico de docentes que compartían determinadas características y en un determinado contexto. Y en cuanto a las técnicas e instrumentos, se utilizó la encuesta mediante un cuestionario y la entrevista mediante un guión de entrevista semiestructurada. Asimismo, se definió como categorías de la investigación los factores asociados a la satisfacción laboral y las sugerencias para mejorar la satisfacción laboral. En cuanto a los principales resultados, y empezando por la primera categoría, se clasificó los factores asociados a la satisfacción laboral en 4 tipos: relacionados al docente, relacionados al puesto, relacionados a la institución y relacionados a la coyuntura. Primero explicaré el primero, en factores asociados al docente. Estos se referían a las características propias que el docente o profesor pueda tener. Es por ello que los factores que se hallaron fueron las razones que tuvo cada docente para ocupar o para postular este puesto de docente tiempo completo, porque, bueno, al menos en esta universidad se desarrolla mediante un proceso de postulación a esta condición de tiempo completo. También las características personales de los docentes y la realización personal. En segundo lugar, respecto a los factores asociados a la satisfacción laboral relacionados al puesto, estos factores se dividieron en 2 grupos. El primer grupo se refiere a aquellos factores que de modo transversal, por decirlo así, comparten todos los docentes de tiempo completo de la carrera de ingeniería. O sea, comparten los 9 participantes. Y este segundo grupo de factores identificados se relacionan a los roles que los docentes entrevistados cumplen, porque se debe decir que una característica de los docentes de tiempo completo es que pueden cumplir al menos uno de estos 3 siguientes roles: el rol de docente, bueno, que se refiere específicamente, principalmente a lo que es la docencia, el dictado de clases, y bueno, y todas las tareas que esto puede involucrar. También el rol de investigador y el rol de gestor. Por ejemplo, en este grupo de 9 docentes, había algunos que cumplían solo el rol de docente, otros que cumplían 2 roles, y solo un profesor que cumplía incluso los 3. Entonces, respecto a los factores que de modo transversal comparten los docentes entrevistados, aquellos que asociaban una mayor satisfacción laboral fue la independencia, la seguridad económica, porque por ejemplo los docentes a tiempo completo tienen una retribución económica fija, ¿no? El reconocimiento que podían recibir de los distintos actores de la universidad con quienes ellos interactuaban, como los alumnos, sus pares, colegas o incluso también sus superiores, ¿no? Y y entre los factores que asociaban a una menor satisfacción laboral estaba el salario, sobre todo cuando ellos lo comparaban con otras universidades también privadas, y las relaciones interpersonales,
sobre todo aquellas que se referían a una organización o a temas más laborales, no tanto relaciones interpersonales, por así decirlo, fuera de lo que es las actividades propias del trabajo. Y en cuanto a los factores relacionados a los roles, aquellos que asociaban a una mayor satisfacción laboral era la naturaleza del trabajo. Se debe decir que casi todos los docentes coincidían en destacar o valorar mucho más, o sentirse mucho más satisfechos con el rol de docente, un poco más que con el de gestor e investigador. También otro factor es el logro de resultados y el grupo de trabajo. El logro de resultados surgió, bueno, porque muchos de estos docentes coincidían en que cumplían roles de coordinador o de director, o de coordinador o de director. Entonces estaban muy expuestos a tener que desarrollar actividades y, bueno, y lograr los objetivos propuestos o los resultados esperados les generaban satisfacción. Y en cuanto a algunos factores, a los factores que le generaban menor satisfacción laboral, estaban algunas condiciones laborales. En cuanto a los factores asociados a la satisfacción laboral relacionados a la institución, estos también se dividieron en tres grandes áreas. La primera fue en los aspectos físicos, la segunda los aspectos administrativos y la tercera los aspectos sociales de la institución. En cuanto a los aspectos físicos, muchos de los docentes coincidían en que las condiciones físicas de la universidad les generaba un ambiente agradable para trabajar. En cuanto a los aspectos administrativos, aquellos que fueron valorados o reconocidos como los que le generan mayor satisfacción laboral fueron los beneficios de la universidad, el liderazgo institucional, sobre todo lo que recaía en los rectores, los distintos rectores que han asumido la dirección de la universidad, y la oportunidad de crecimiento. Y en cuanto a los factores, o el principal factor que asociaban a una menor satisfacción laboral, eran las políticas y procesos administrativos, en los cuales destacó o apareció bastante, por ejemplo, el tema de la evaluación docente, tanto desde los alumnos, por ejemplo, que se hacía a partir de las encuestas, ¿no?, a fin de semestre, y también el tema de la burocracia. Esos coincidieron distintos docentes, ¿no?, en que el tema burocrático era muy presente y les generaba incomodidad a veces en lograr algunas actividades que debían desarrollar. Y en cuanto al aspecto social, se halló también que la identificación con la organización fue mencionado por los profesores. Por ejemplo, les generaba satisfacción trabajar en una universidad que ellos consideraban que era reconocida, que consideraban que tenía un ambiente de mucha apertura para las distintas ideas o propuestas de los profesores. Y en cuanto a los factores asociados a la satisfacción laboral relacionados a la coyuntura, acá se debe decir que, por ejemplo, como parte de las preguntas que se incluyeron en la entrevista, se incluyeron algunas relacionadas a cómo ha cambiado su dinámica de enseñanza, su dinámica de labor como docente a partir de la pandemia, ¿no? Porque, bueno, como sabemos, desde el año pasado, todas las universidades, bueno, incluida esta, pasó de una modalidad presencial a una modalidad virtual. Entonces se quiso indagar sobre este aspecto, y en cuanto a los factores que le generaron una mayor satisfacción laboral, fue la vida personal, porque consideraban que al trabajar desde casa tenían un poco más de tiempo para interactuar con su familia, ¿no? Sobre todo mencionaron bastante la relación con los hijos. También la creatividad y desafío, ya que tuvieron que ver maneras de adaptar las actividades, o por ejemplo los talleres que realizaban en modo presencial, porque recordemos que al ser una carrera de ingeniería, esta tiene muchos cursos que se basan en talleres prácticos o laboratorios incluso. Entonces tuvieron que ver cómo adaptar estos laboratorios a un modo virtual, y eso también está concatenado con la realización personal. Mientras que por otro lado, algunos factores que lo relacionaban a una menor satisfacción laboral fueron las condiciones laborales y las políticas y procesos administrativos, ¿no? Bueno, mencionaban algunos aspectos que tal vez no estaban muy de acuerdo en cómo la universidad había respondido frente a esta coyuntura. Entonces
fue principalmente sobre esos aspectos que salieron estos factores. Y en cuanto a la segunda categoría, sobre las sugerencias para mejorar la satisfacción laboral del docente, se dividió o se clasificó en aquellas que están orientadas al docente, es decir, que puede ser realizada por el mismo docente o nace de la iniciativa del docente, y las sugerencias para mejorar orientadas a la institución. Quiere decir que es la institución quien debe implementarlas. Respecto a las primeras, se pudo diferenciar entre aquellas acciones que el docente puede originar. Un minuto, por favor. Gracias. Desde él mismo, y las que tienen que ver con otras instancias y actores. Y bueno, en las sugerencias orientadas a la institución, tenían que ir dirigidas a los ejes institucionales y asegurar las necesidades de los docentes. Y en cuanto a las conclusiones, bueno, los motivos para postular a una plaza de tiempo completo influyen en una percepción de mayor o menor satisfacción laboral, así como la concordancia entre las características personales del docente y lo que el puesto demanda. También los roles de los docentes influyen en su percepción de satisfacción laboral, ya que definen sus actividades y tareas, y los principales factores que influyen en la percepción de satisfacción laboral en relación al puesto son la naturaleza de trabajo y reconocimiento. En cuanto al ámbito administrativo, aquellos que influyen principalmente en una satisfacción laboral son los beneficios, liderazgo institucional y oportunidades, y aquellos con una menor satisfacción laboral son las políticas y procesos administrativos. En cuanto a los factores relacionados a la coyuntura, los que asocian una mayor satisfacción laboral son la creatividad, desafío y oportunidad de crecimiento, mientras que los que asocian una menor satisfacción laboral son las condiciones laborales. Y finalmente, entre las principales sugerencias orientadas hacia el docente están mejorar su organización y su enseñanza, y entre las orientadas a la institución apuntan a los ejes institucionales de formación y gestión, así como identificar las necesidades de los docentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Magister Micalay. Muchas gracias por esta presentación. Vamos a cerrar entonces el panel con la tercera investigación, la formación del docente Nobel como estrategia de gestión, experiencia de un programa de capacitación de una universidad privada de Lima. Recibamos a la Magíster Claudia Chon Rivera. Ella es magíster en educación con mención en gestión de la educación por la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesora del Departamento Académico de Psicología. Adelante, magíster, cuenta usted con 12 minutos para su presentación. Gracias. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Bien, se puede visualizar, ¿verdad? Sí. Correcto. Perfecto, Correcto, gracias. es correcto. Gracias. Bien, mi investigación, como ya mencionaron, se titula Percepciones de docentes sobre el programa de capacitación en la docencia 2018, ejecutado por una universidad privada de Lima. También estoy presentando esta investigación, aparte de que es la tesis de mi maestría, como parte del grupo de investigación en gestión educativa y desarrollo profesional docente al que pertenezco, de la Universidad Católica. En primer lugar, el problema y los objetivos de investigación de mi tesis tuvieron lugar a partir de una revisión bibliográfica respecto al estado en el que se encontraba la investigación sobre la formación docente, ¿no? Digamos que es el tema central de mi investigación, y a partir de ello me he centrado sobre todo en la formación del docente joven, ¿no? Del docente inicial, del docente Nobel, como le llamamos también desde la literatura. En ese sentido, se identificó como problema o pregunta de investigación el siguiente: ¿cuáles son las percepciones de un grupo de profesores sobre un programa de capacitación para la docencia que llevaron durante el 2018, ejecutado por una universidad privada de Lima? ¿No? En ese sentido, mi objetivo era analizar el programa de capacitación desde las percepciones a partir de esta vivencia que tuvieron los profesores al pasar por este programa en sí. Y a partir de ello he identificado dos objetivos. El primero es explicar las características del programa desde la percepción de este grupo de docentes,
¿no? Y un poco ver si se relaciona con lo que el programa, digamos, ofrece. Y por otro lado, el objetivo específico es describir la utilidad del programa en sí para la percepción de estos docentes respecto a la mejora de su práctica, ¿no? O su preparación para, digamos, ya el ejercicio profesional en las aulas. Bien, en cuanto al marco de investigación, en primer lugar tenemos el marco de la gestión de la formación docente, ¿no? En ese sentido hablamos de una gestión educativa que tiene miradas sobre la gestión a partir de dos visiones, ¿no? En primer lugar, la visión de la calidad total, ¿no? En la que reflejamos sobre todo un aspecto de una mirada interna de cualquier institución educativa en la que tiene que autoevaluarse y mirarse, y además llevar a cabo las diferentes acciones de gestión de la formación del docente a partir del ciclo de la mejora continua, en el cual hablamos de que debemos de realizar previamente un diagnóstico de alguna situación, luego realizar un diseño para poder, digamos, tener un programa de formación docente o cualquier acción para la formación del docente, luego implementar este programa o estas acciones, poderlas evaluar y a partir de ello identificar mejoras que justamente se reflejen en luego esta implementación de mejoras en los programas de formación que se brinden, ¿no? Este ciclo, por eso se llama ciclo de mejora continua, se va repitiendo a partir de buscar siempre la mejora y la calidad. Asimismo, también la otra visión es la visión estratégica, ¿no? Esta que nos habla de que toda institución debe articular los diferentes recursos, sean el personal, trabajadores, sea personal administrativo, sea también recursos económicos, ¿no? Además también el conocimiento, la gestión del conocimiento para justamente a partir de todos estos recursos poder establecer líneas estratégicas de acción que permitan una toma de decisiones informada y reflexiva, ¿no? En este sentido, la formación del docente se toma en cuenta desde la literatura como en dos miradas. La primera es la formación inicial. Cuando hablamos de la formación inicial nos referimos a la formación del docente de carrera, ¿no? El docente el pedagogo, ¿no? La formación de pregrado. Y también hablamos de una segunda etapa de formación en el docente, que es la formación continua, que desde la literatura se ha tomado en cuenta como aquella formación que se da a lo largo de esta vida profesional, una vez que, digamos, salimos de nuestra formación inicial, para que nos permite formarnos en diferentes competencias integrales, ¿no? Y que además está buscando responder a ciertas demandas de nuestro contexto en el aula, de la institución y de la comunidad en la que nos encontramos o se encuentra nuestra institución. Como aspectos de la formación continua tenemos espacios específicos de mejora o de especialización, ¿no? Del docente, y también en el que se centra esta investigación, que son los programas de iniciación en la docencia, ¿no? En ese sentido, el docente Nobel, para tener un perfil de él, estamos hablando de un docente que está en un tránsito de haber sido estudiante a ingresar a las aulas como profesor, ¿no? Por ello puede presentar ciertos temores, ciertas tensiones, porque hay aspectos que los vio a nivel teórico, pero no necesariamente a partir de la práctica, y hay otros factores que pueden influir en él. Además se inserta en una nueva institución. La mayoría de los docentes nobles no tienen experiencia previa, o si la tienen es muy poca. Desde la literatura se habla hasta de unos 3 años. Los programas de iniciación que están orientados a este perfil del docente, según la literatura, deben buscar 2 objetivos. En primer lugar, ser una etapa de transición, justamente de transición que permita la inserción en la institución educativa a la que van a ingresar. Para ello deben de haber estrategias que estén ligadas, uno, al conocimiento pedagógico, y aquí es importante porque estamos en el contexto de la educación superior, en donde muchos de los docentes no son docentes de carrera, sino vienen de otras disciplinas y que enseñan en la universidad. Por eso es importante el conocimiento pedagógico y también el desarrollo de la autonomía y la inserción en la institución. Otro objetivo de los programas de iniciación es el desarrollo profesional de cada uno de estos docentes, ¿no? Y ello se da a partir de fortalecer las competencias de nuestros docentes en nuestra institución, y además también buscar espacios que permitan
procesos de socialización, de mejora y de reflexión sobre lo que van viviendo en las aulas, en la práctica con sus compañeros. En ese sentido, a partir de este marco, se estableció como metodología para mi investigación, en primer lugar, un enfoque cualitativo de tipo descriptivo, ya que lo que se busca es ir a la comprensión, se buscaba ir a la comprensión de las situaciones únicas y particulares de estos docentes que vivieron a partir de este programa de capacitación. Mi estudio de caso único, porque solamente es este programa, y además se eligió como técnica la entrevista semiestructurada para poder indagar justamente con repreguntas y ir profundizando en las percepciones de los docentes. Bueno, se hizo una guía de entrevista que se validó. Al final tuve 7 entrevistas con docentes, de los cuales 4 eran mujeres y 3 hombres. Y es importante recalcar que todos tenían cierta experiencia como docentes, teniendo un semestre anterior hace algún tiempo y se habían reincorporado o habían sido talleristas. También es importante indicar que algunos habían recibido capacitación, 6 de los 7, en temas pedagógicos anteriores, no en la institución necesariamente en la que estaban. Como categorías se estableció en primer lugar las características del programa, a partir de ello ver los objetivos, cuánto duraba el tiempo y el espacio en el que se realizó el programa, los contenidos de aprendizaje, la metodología de enseñanza de ese programa y también los recursos y materiales y la evaluación que hubo del programa también. Y luego la otra categoría era la utilidad, ¿no? La aplicabilidad de lo que se aprendió en este programa de capacitación, si sintieron que hubo una mejora en la práctica y si se vinculaba con lo aprendido con su desarrollo profesional. En cuanto a los principales hallazgos en mis 2 categorías, voy a presentar en cuanto a la categoría 1, que es la de características, sobre todo estos 3 subcategorías, ¿no? Primero, los objetivos del programa. Desde la percepción de los docentes, sobre todo, y como se puede ver en la viñeta que está allí, en el hallazgo, los docentes mencionaban que el objetivo del programa era presentar el educativo, que era un modelo más humanista y teórico, de la universidad, ¿no? En ese sentido les parecía que estaba correcto realizar ello. Sin embargo, también hubiera sido interesante para los profesores que se indague no solo en el modelo educativo, sino también en los perfiles del docente de la institución. Luego también hablaban de que otro objetivo era introducirlos en ciertas herramientas institucionales. Son herramientas más que nada que utilizamos para, por ejemplo, tener una clase, realizar ciertos procesos académicos administrativos, ¿no? Pero los profesores indicaban que allí hubiera sido muy recomendable también que les dieran pautas sobre ciertos lineamientos o herramientas de comunicación entre profesores. Luego, muy pocos mencionaban que hubo espacios para compartir como un objetivo de este programa, lo cual resaltaban como una necesidad. Y también la vinculación de la institución, como sentir como un respaldo, también como parte de los objetivos. En cuanto a los contenidos de aprendizaje, podemos decir que la mayoría de los docentes indicaban que se les provió de ciertas diapositivas, pero esas eran muy puntuales y sobre todo la mayoría tenía que ver con lineamientos académicos y administrativos, ¿no? Es decir, reglamentos, políticas, ciertos servicios, ¿no? Sin embargo, pocos indicaban recordar que este programa haya tenido y contenidos de temas pedagógicos como por ejemplo ciertos modelos de enseñanza, estrategias o cuál era el perfil del egresado de la institución, ¿no? En ese sentido ellos resaltan que era muy importante tener ese tipo de acercamiento. Luego, en cuanto a la metodología de enseñanza, la mayoría de los profesores hablan de una clase magistral o un plenario, como se puede ver en la viñeta, ¿no? Y hubo un breve intercambio de pares, es decir, no se reforzó el tema de la colaboración o el compartir ciertas expectativas o experiencias de los profesores. Muy pocos hablan de que hubo una participación activa y de intercambio, como lo refiero. Luego, en cuanto a la segunda categoría, sobre la aplicabilidad de lo aprendido, es importante mencionar que si bien los profesores indican que sí hubo un refuerzo en cuanto a cierta metodología humanista que deben ellos aplicar en las aulas, muy poco refuerzo habría sobre estrategias que ellos podrían aplicar de manera directa en sus aulas,
digamos, como ciertos tips, ciertos métodos que pudieran aplicar, era muy poca esa información. Algunos hablan de que pudieron tomar conciencia sobre ciertas actividades que deben seguir como pautas generales dentro de una sesión de clase, pero eso no fue reforzado. Luego, en cuanto a la mejora de la práctica, gracias. En cuanto a la mejora de la práctica de los profesores, ellos indican que justamente por ser un programa que tenía una corta duración, al tener una sesión plenaria y luego un intercambio breve, no podrían especificar que hubo un cambio realmente en sus expectativas y la manera de, digamos, de que ellos tienen un modelo de metodología de enseñanza, ¿no? Solamente una docente lo reforzó, y justo era una docente que antes no había recibido capacitaciones previas o talleres previos fuera de la institución. Y por último, en cuanto a la vinculación con el desarrollo profesional, los profesores sentían que sí, este programa era como un punto de partida para que ellos pudieran orientar su desarrollo profesional, buscar formarse, capacitarse, pero sienten que no necesariamente la universidad les da un punto, digamos, un lineamiento claro respecto a cómo iba a ser su proyecto de vida profesional, el escalafón en la institución. Por ello, es importante también la acogida y la vinculación de la institución. A partir de esto, podemos concluir lo siguiente. En primer lugar, que es sumamente importante que las instituciones tomen las visiones estratégicas y de calidad total como lineamientos para acompañar una gestión de las instituciones, en específico en las universidades, como es el caso de mi estudio. Luego, que las características del programa que se identifican, si bien sí se condicen y se relacionan con lo que propone el programa, sin embargo, se demanda mayor orientación y mayor fuerza a contenidos que sean pedagógicos, que también se abarquen los diferentes roles del docente universitario. Y también tenemos otro aspecto que es la utilidad del programa. Respecto a la utilidad del programa, se reporta que se identificaron ciertos contenidos aplicables, pero no se puede concluir que hubo una mejora del mismo, una mejora de la práctica pedagógica de los docentes, y por lo que se propone desde mi investigación que haya cierta obligatoriedad y mayor duración de estos procesos de formación iniciales en las instituciones educativas, sobre todo de las universidades. Es importante además también asegurar una transición adecuada del docente que ingresa a la carrera profesoral. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Magíster Chong. Agradecemos a nuestras 3 panelistas que nos han acompañado el día de hoy, la Magíster Jacksa, la Magíster Mikalay y la Magíster Chong. Estas 3 investigaciones nos han presentado. Hemos empezado viendo justamente los hallazgos de la investigación de la Magíster Jacksa sobre la situación de las docentes universitarias como decanas en universidades privadas. Nos ha encontrado en sus hallazgos y los ha compartido con nosotros sobre las barreras laborales y personales que han tenido que enfrentar, y entre ellas la resistencia al espacio justamente femenino, pero se ve en ellas el liderazgo transformador y además su esmero por dar lo mejor de sí y su compromiso con el género. En cuanto a la percepción de los docentes, la satisfacción laboral en docentes universitarios, hemos podido ver cómo la Magíster Mikalay ha presentado que esta percepción está ligada a la satisfacción del trabajo en el espacio de la universidad y también hacia el lado de los beneficios, ¿no?, que presenta esta labor. Y finalmente la formación del docente Nobel, como lo ha presentado la Magíster Chong, importante que se considere la etapa de transición donde el docente es acogido por lo que viene de otras disciplinas y necesita tener este acompañamiento, este desarrollo profesional en cuanto a la pedagogía y la metodología de enseñanza, y ahí justamente en los hallazgos encontrar que se debe reforzar el trabajo colaborativo, el intercambio entre pares. Les agradecemos a ustedes, muchas gracias por esta participación y los invitamos a acompañarnos a las 7 de la noche en las 3 mesas que tenemos. La primera mesa, que es masificación educativa y diversificación institucional, una mirada desde un estudio de universidades privadas de bajo costo en el Perú. La segunda mesa, estrategias docentes para la inclusión de niños con TEA en educación inicial. Y finalmente la tercera mesa, retos e impactos del manejo de higiene menstrual para niñas y adolescentes en el contexto escolar.
Muchas gracias a todos por su asistencia y por haber compartido estos paneles con nosotros. Buenas tardes.